Don Aurelio introdujo el espejo en la boca de la guitarra, esperando encontrar polvo y telarañas. Lo que encontró le heló la sangre. Pegados a la madera, ocultos durante años, había papeles doblados. Cartas de amor firmadas por alguien que se hacía llamar Tu Eterno J. Las mismas palabras que el ruiseñor cantaba cada noche bajo los balcones de Guadalajara no eran suyas. Alguien más escribía esos versos. Alguien que ocultaba un secreto capaz de destruir a las familias más respetables del pueblo. Y ahora, don Aurelio sabía demasiado. Te damos la bienvenida a este rincón bañado por la luz dorada del sol, un lugar de belleza eterna donde, sin embargo, cada sombra esconde un secreto y susurra una verdad. Aquí, los héroes no llevan placa. Son panaderos, sastres y jardineros, gente humilde que ve las verdades que los poderosos intentan ocultar. Prepárate para historias de pasión, secretos de familia y justicia silenciosa. Pero antes de empezar, conecta con nosotros. ¿Desde qué ciudad nos escuchas y qué hora es allá ahora mismo? Nos encanta saber hasta dónde llega nuestra voz. Ponte cómodo. El misterio comienza ahora. Hay lugares donde el tiempo decide caminar más despacio, como si temiera perturbar la quietud de las cosas sagradas. El taller de don Aurelio Mendoza era uno de esos lugares. Ubicado en una esquina del barrio de San Juan de Dios, en la muy noble Guadalajara del año 1929, aquel pequeño santuario de madera y cuerdas había visto nacer más de 300 guitarras a lo largo de 4 décadas. Esa mañana de marzo, cuando el sol apenas comenzaba a derramar su miel dorada sobre los tejados de barro, don Aurelio ya llevaba 2 horas despierto. Sus manos, curtidas por el barniz y las astillas de cedro, acariciaban la tapa armónica de una guitarra a medio construir, con la misma ternura con que otros hombres acarician el rostro de sus amadas. El barrio despertaba con su sinfonía cotidiana. Primero llegaban los pregones del panadero. ¡El pan calientito, marchanta! ¡Conchas, cuernos, orejas recién saliditas del horno! Luego, el tintineo de las campanillas del carrito de don Próspero, el lechero, seguido por el arrastrar de guaraches sobre el empedrado y las voces de las criadas que salían a barrer las banquetas con escobas de vara. Don Aurelio aspiró profundo. El aroma del pan dulce se mezclaba con el del aserrín fresco de su taller, creando una fragancia que para él significaba una sola cosa: hogar. «Buenos días le dé Dios, don Aurelio». La voz llegó desde el umbral. Era doña Remedios, la dueña de la mercería de enfrente, una mujer de carnes generosas y lengua más generosa todavía. Traía su rebozo de bolita cruzado sobre el pecho y los ojos brillantes de quien porta noticias frescas. «Buenos los tenga usted, doña Reme. ¿Tan temprano y ya anda de visita?» «Ay, don Aurelio, es que no va a creer lo que me contaron anoche en el rosario». El laudero sonrió levemente sin apartar la mirada de su trabajo. Conocía de sobra ese tono. Doña Remedios era el periódico viviente del barrio, la gaceta andante que no necesitaba imprenta para difundir las noticias. ¿Y qué fue lo que le contaron, pues? Que el ruiseñor, el mero Rosendo Villanueva, le va a llevar serenata a la hija del general Arteaga. Imagínese nomás, dicen que anda perdidamente enamorado de la Catalinita. Don Aurelio levantó una ceja mientras pasaba un paño por el mástil de palo de rosa. «Ese muchacho le canta a cualquier balcón donde asome una falda, doña Reme. No me sorprende». «Pero es que esta vez es diferente, don Aurelio. Dicen que las canciones que le compone a la Catalina son, pues, diferentes, como si le salieran del mismísimo corazón. Mi comadre Cuca dice que la otra noche, cuando cantó aquello de «Tu silencio me nombra más que tu voz», hasta el general se asomó a la ventana con los ojos aguados». El laudero detuvo su labor por un instante. Había algo en esas palabras, «Tu silencio me nombra más que tu voz», que le pareció demasiado profundo para salir de la boca de un mariachi vanidoso como Rosendo. «¿Será que el amor lo inspira?», murmuró, más para sí mismo que para su interlocutora. «Eso mismo digo yo».
Bueno, don Aurelio, lo dejo con sus guitarras. Nomás pasaba a contarle. Ah, y dice Lupita, la de las flores, que al rato vine a traerle unas gardenias para que le perfumen el taller. Doña Remedios desapareció tan rápido como había llegado, dejando tras de sí una estela de perfume de agua de rosas y la promesa de más chismes por venir. Don Aurelio regresó a su trabajo en silencio. Sus dedos recorrían la madera con sabiduría ancestral, buscando imperfecciones invisibles para el ojo común. La laudería no era solo un oficio, era un diálogo íntimo con el alma de los árboles, una conversación que su padre le había enseñado a sostener desde niño. «Mira, Aurelio», le decía don Sebastián Mendoza mientras cortaba las primeras tablas de una futura guitarra. «Cada árbol tiene una voz guardada adentro. Nosotros nomás la liberamos». 40 años después, don Aurelio seguía escuchando esas voces y seguía liberándolas. A media mañana, el taller comenzó a llenarse de su clientela habitual. Primero llegó don Epifanio, un anciano casi ciego que venía cada semana a que le cambiaran las cuerdas de su vieja guitarra de cedro. «Don Aurelio, ¿cómo va ese instrumento?» «Aquí tiene, don Epifanio, cuerdas nuevas, recién encordada». El viejo tomó la guitarra con reverencia y rasgó un acorde. Una sonrisa le iluminó el rostro arrugado. «Usted sí que tiene el don, amigo. Esta guitarra suena como cuando mi esperanza vivía». Don Aurelio asintió con gravedad. Sabía que don Epifanio había perdido a su esposa hacía 15 años y que aquella guitarra era lo único que le quedaba de ella. «La madera guarda los recuerdos, don Epifanio». Su esperanza sigue ahí, en cada nota. Más tarde llegaron otros, un joven estudiante del seminario que necesitaba afinar su guitarra para el coro, una mujer de rebocito humilde que traía el guitarrón de su hijo, roto en una pelea de cantina, un vendedor de telas que solo venía a conversar y a escapar del calor del mediodía. El taller de don Aurelio era así, mitad taller de laudería, mitad confesionario laico. La gente entraba con sus instrumentos rotos y salía con el alma un poco más ligera, habiendo dejado entre las virutas de madera sus penas, sus secretos y sus esperanzas. Cuando el reloj de la parroquia de San Juan de Dios marcó las 12 campanadas del mediodía, una figura menuda apareció en la puerta. Era Lupita, la joven viuda que vendía flores en el mercado de San Juan. Traía un ramo de gardenias envueltas en papel de estraza y una sonrisa que intentaba disimular su nerviosismo. «Don Aurelio, le traje las flores que le prometí». El laudero levantó la vista y sus ojos cansados se suavizaron. «Muchas gracias, Lupita. ¿Cuánto le debo?» «Nada, don Aurelio. Es un regalo». «Pero, muchacha». «De verdad, no me debe nada. Usted me reparó la guitarrita de mi difunto Ramón y no me cobró. Esto es lo menos que puedo hacer». Don Aurelio aceptó las flores con una inclinación de cabeza. No notó, o fingió no notar, el rubor que teñía las mejillas de Lupita, ni la forma en que sus ojos lo buscaban con una mezcla de timidez y anhelo. «Ah, y don Aurelio», añadió ella desde el umbral antes de marcharse. «Dice don Crisanto, el de la cantina, que mañana viene el ruiseñor a traerle su guitarra. Parece que se le rajó la tapa y necesita que usted obre su magia». El laudero asintió, pensativo. Esa noche, después de cerrar el taller y de cenar un plato de pozole recalentado, don Aurelio se sentó junto a la ventana de su habitación. La luna llena bañaba las calles empedradas con su luz plateada, y en algún lugar cercano una guitarra comenzó a sonar. Era el ruiseñor. Reconoció su voz de inmediato, un tenor cálido y afinado que sabía trepar por las paredes y colarse por las ventanas. «En el jardín de tus ojos me pierdo, amor mío, como se pierde el arroyo camino del río. Tu silencio me nombra más que tu voz, y en la noche callada te rezo como a Dios». Don Aurelio cerró los ojos y dejó que la música lo envolviera. Había algo en esas letras, una profundidad, una melancolía que no cuadraba con la imagen del mariachi fanfarrón que todos conocían. Mañana tendría la guitarra del ruiseñor en sus manos, y don Aurelio Mendoza
Después de 40 años de oficio, sabía muy bien que las guitarras, como las personas, siempre guardan secretos. Solo había que saber dónde buscar. Las campanas de San Juan de Dios acababan de anunciar las 10 de la mañana cuando la figura de Rosendo Villanueva oscureció el umbral del taller. Venía vestido de charro, como siempre, con su traje negro bordado en plata y su sombrero ladeado con estudiada elegancia. Pero lo que más llamaba la atención era la guitarra que cargaba bajo el brazo, envuelta en un sarape de colores desvaídos. «Don Aurelio, hasta que lo encuentro, necesito que me haga un milagro». El laudero dejó la lija sobre el banco de trabajo y se limpió las manos en el mandil. Había algo en el tono del mariachi que le resultaba desagradable, esa mezcla de urgencia y arrogancia que tienen quienes están acostumbrados a que el mundo gire a su alrededor. «Los milagros los hace el de arriba, muchacho. Yo nomás reparo guitarras». Rosendo soltó una carcajada que pretendía ser encantadora. «No se haga el modesto, don Aurelio. Todo Guadalajara sabe que usted es el mejor laudero de Jalisco. Mire, se me rajó la tapa de mi guitarra. Fue un accidente, ya sabe, las cosas de la vida». El mariachi desenvolvió el instrumento con más cuidado del que don Aurelio hubiera esperado. Era una guitarra hermosa, de cedro rojo con incrustaciones de concha nácar en la boca. Una pieza fina, probablemente de fabricación tapatía, con al menos 20 años de antigüedad. Don Aurelio la tomó entre sus manos y la examinó con ojo experto. La grieta corría diagonal por la tapa armónica, desde el puente hasta casi el borde inferior. Un daño serio, pero reparable. ¿Cómo se la hizo? «Se me cayó del carruaje. Ya ve cómo son los empedrados de este barrio». El laudero no dijo nada, pero sus ojos detectaron algo que contradecía la historia. Los bordes de la grieta mostraban señales de tensión interna, no de impacto externo. Esa guitarra no se había caído, se había abierto desde adentro, como si la madera misma hubiera decidido revelar algo. «¿Para cuándo la necesita?» «Para esta noche, don Aurelio. Es urgentísimo. Tengo serenata en casa del general Arteaga». «¿Esta noche?» «Muchacho, esto no se arregla en unas horas». Rosendo se acercó al laudero con expresión suplicante. De cerca, don Aurelio pudo ver las ojeras bajo sus ojos y el temblor casi imperceptible de sus manos. El ruiseñor estaba nervioso, mucho más de lo que su pose de galán dejaba entrever. «Don Aurelio, se lo pido por lo que más quiera. Esta guitarra es especial. No puedo cantar con otra. Y la serenata de esta noche es la más importante de mi vida. Si todo sale bien, el general me dará la mano de su hija Catalina». El laudero suspiró. Conocía esa desesperación. La había visto en docenas de rostros a lo largo de los años, en hombres que creían que su destino dependía de un instrumento bien afinado. «Veré qué puedo hacer. Vuelva a las 7». «Gracias, don Aurelio. Gracias, gracias». Rosendo dejó un fajo de billetes sobre el mostrador, mucho más de lo que costaba cualquier reparación, y salió del taller con paso apresurado. Don Aurelio observó los billetes con desconfianza. En su experiencia, quien pagaba de más siempre tenía algo que ocultar. Con la paciencia que solo dan los años, el laudero llevó la guitarra a su banco de trabajo y encendió la lámpara de aceite para examinarla mejor. La grieta era profunda, pero lo que más le intrigaba era la causa. Acercó el oído a la boca del instrumento y golpeó suavemente la tapa con los nudillos. El sonido que regresó era apagado, irregular. Había algo dentro de la caja armónica que no debía estar ahí. Don Aurelio tomó su espejo de mango largo, una herramienta que usaba para inspeccionar el interior de los instrumentos, y lo introdujo por la boca de la guitarra. Lo que vio le arrancó un murmullo de sorpresa. Pegados a la cara interna de la tapa trasera, medio ocultos por el polvo y las telarañas, había varios papeles doblados. Parecían cartas. Con dedos temblorosos, el laudero fue extrayendo los documentos uno a uno, usando unas pinzas de relojero.
Eran 6 en total, escritos en papel de buena calidad, con una caligrafía temblorosa pero elegante. Estaban amarillentos por el tiempo y el encierro, pero la tinta aún era legible. Don Aurelio se ajustó los anteojos y comenzó a leer la primera carta. Mi adorada Catalina, las palabras que esta noche escucharás bajo tu ventana son mías, aunque otra voz las pronuncie. No tengo boca para decirte que te amo, pero tengo manos para escribirlo y un corazón que late solo por ti. Cuando el ruiseñor cante, cierra los ojos y piensa en quien de verdad te nombra en sus sueños. Tu eterno J. El laudero sintió que el aire del taller se volvía más denso. Releyó el párrafo 2, 3 veces, asegurándose de que sus ojos no lo engañaban. Luego pasó a la segunda carta. Catalina de mi alma, hoy te vi cruzar el patio de la hacienda con tu vestido azul, y el mundo entero se detuvo. Quisiera tener voz para llamarte, pero el destino me la arrebató junto con tantas otras cosas. Solo me quedan estas letras que otro cantará por mí. Cuando escuches, tu silencio me nombra más que tu voz. Sabrás que es mi silencio el que habla, el que grita tu nombre en la noche. Tu eterno J. Don Aurelio dejó caer la carta sobre el banco. Sus manos temblaban. Aquellas palabras, aquellos versos que todo Guadalajara atribuía al talento del ruiseñor, no eran suyos. Rosendo Villanueva era un impostor, un ladrón de poesía ajena. Pero, ¿quién era este misterioso J? ¿Y por qué escondía sus cartas dentro de la guitarra del mariachi? El laudero continuó leyendo las demás misivas. Todas seguían el mismo patrón. Declaraciones de amor ardiente, versos que luego reconocería en las canciones del ruiseñor, y siempre la firma, tu eterno J. En una de ellas, la más reciente a juzgar por el estado del papel, encontró una pista adicional. Mi Catalina, mañana cumples 22 años y el ruiseñor cantará bajo tu balcón los versos que escribí para ti. Él tiene la voz que yo perdí. Yo tengo las palabras que él jamás encontraría. Es un pacto extraño, lo sé, pero es el único camino que me queda para llegar a ti. Desde las caballerizas de tu padre, te observo cada mañana y cada noche rezo para que algún día sepas la verdad. Tu eterno J. Las caballerizas. Don Aurelio cerró los ojos y trató de recordar lo que sabía sobre la hacienda del general Arteaga. Era una propiedad grande, en las afueras de la ciudad, con establos y tierras de cultivo. Y allí, según los rumores del barrio, trabajaba un caballerango mudo, un joven que había perdido la voz en la revolución. El corazón del laudero comenzó a latir más rápido. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Con manos cuidadosas, don Aurelio guardó las cartas en el bolsillo de su mandil y procedió a reparar la guitarra. Trabajó en silencio durante horas, aplicando pegamento, colocando refuerzos internos, lijando y barnizando. Pero su mente estaba lejos, vagando por los pasillos de una historia que apenas comenzaba a vislumbrar. Cuando el reloj marcó las 7 de la tarde, la guitarra estaba lista. Rosendo llegó puntual, ansioso como un novio antes de la boda. «Don Aurelio, ¿cómo quedó?» El laudero le entregó el instrumento sin decir palabra. El mariachi lo examinó, rasgó un par de acordes y su rostro se iluminó con una sonrisa de alivio. «Perfecto, don Aurelio, perfecta. Usted sí que es un mago». «Ya le dije que los milagros son cosa del Señor». Rosendo guardó la guitarra en su estuche y se despidió con una reverencia exagerada. Don Aurelio lo observó alejarse por la calle empedrada, su figura de charro recortada contra el cielo del atardecer. Esa noche, mientras el barrio dormía, don Aurelio se sentó junto a la ventana con las cartas sobre el regazo. A lo lejos, como un eco de otro mundo, escuchó la voz del ruiseñor elevándose hacia el balcón de Catalina Arteaga. Pero ahora sabía la verdad. Aquella voz era solo un instrumento, una guitarra humana que otro hombre tocaba en secreto. Y las cuerdas de esa guitarra
Eran cartas de amor escondidas en la oscuridad de la madera. Don Aurelio dobló los papeles con cuidado y los guardó en el cajón de su mesa de noche. Mañana comenzaría a buscar al verdadero autor de aquellos versos, al hombre sin voz que amaba en silencio, al eterno J. El mercado de San Juan de Dios bullía de vida como un panal gigantesco. Entre los puestos de frutas amontonadas y las pirámides de chiles secos, entre el regateo de las marchantes y el pregón de los vendedores, don Aurelio caminaba con paso lento, los ojos atentos a cada rostro, los oídos abiertos a cada conversación. Llevaba 3 días dándole vueltas al asunto de las cartas, 3 noches de insomnio en las que releía aquellos versos ardientes y se preguntaba qué hacer con ellos. La prudencia le aconsejaba devolver los papeles y olvidar el asunto, pero algo más profundo, una sed de justicia que creía dormida, lo empujaba a indagar. Su primera parada fue la mercería de doña Remedios. La encontró como siempre, entronizada detrás de su mostrador repleto de hilos, botones y listones de todos los colores imaginables. «Don Aurelio, qué milagro verlo por aquí tan temprano. ¿Anda buscando algo para su taller?» «Buenos días, doña Reme. No, vengo a platicar un ratito, si no la interrumpo». Los ojos de la mujer brillaron con anticipación. Doña Remedios vivía para las conversaciones, especialmente aquellas que prometían jugosos intercambios de información. «Pásele, pásele. Justo estaba por prepararme un cafecito. ¿Gusta uno?» Don Aurelio aceptó la taza humeante y se sentó en el banquito que la mercera reservaba para sus visitas más distinguidas. Durante unos minutos dejó que ella hablara de los precios del algodón, del nuevo cura que habían asignado a la parroquia, del escándalo de la hija del boticario que había huido con un vendedor ambulante. Cuando el momento le pareció propicio, el laudero lanzó su anzuelo con estudiada casualidad. «Oiga, doña Reme, ¿y del ruiseñor qué se dice por ahí?» La mujer dejó su taza sobre el mostrador con un golpe seco, como si hubiera estado esperando precisamente esa pregunta. «Ay, don Aurelio, de ese muchacho se dicen tantas cosas que no sé por dónde empezar. Unos dicen que es un alma de Dios, todo talento y corazón. Otros murmuran que tiene deudas de juego con gente pesada, y las malas lenguas aseguran que mantiene a una mujer en Tlaquepaque, además de andarle rondando a la hija del general». «¿Deudas de juego? No lo sabía». «Pues sí, señor. Mi compadre Refugio, que trabaja en el Salón Jalisco, me contó que el ruiseñor le debe dinero a medio mundo, que por eso anda tan desesperado por casarse con la Catalina Arteaga. Con la dote que trae esa muchacha, se salda hasta la deuda externa». Don Aurelio asintió, guardando cada dato en su memoria. Luego preguntó como quien no quiere la cosa. «Y dígame, ¿siempre ha sido así de talentoso para componer?» «Porque yo recuerdo que hace unos años cantaba puras canciones conocidas». Doña Remedios frunció el ceño, rebuscando en su memoria. «Ahora que lo menciona, tiene usted razón. El cambio fue de un día para otro, hace como 3 años. De pronto empezó a cantar cosas nuevas, letras tan bonitas que a una se le enchina el cuero. Mi comadre Cuca dice que le vino la inspiración después de un viaje a Guanajuato, pero otros dicen que...». La mercera bajó la voz hasta convertirla en un susurro conspirador. «Otros dicen que tiene un arreglo con alguien, que las canciones no son suyas». El corazón de don Aurelio dio un vuelco, pero mantuvo su expresión impasible. «¿Y quién dice eso?» «No sé, don Aurelio. Son rumores no más. Ya sabe cómo es la gente de este barrio». El laudero terminó su café, agradeció la conversación y se despidió. Su siguiente destino era la parroquia de San Juan de Dios, donde el padre Sebastián seguramente estaría preparando la misa del mediodía. Encontró al sacerdote en la sacristía, ordenando los ornamentos con la meticulosidad de quien ha dedicado 40 años al servicio de Dios. Era un hombre menudo, de cabello completamente blanco y ojos de un azul desvaído que parecían ver más allá de las apariencias. «Aurelio, hijo, qué gusto verte. Hace semanas que no vienes a misa». «Perdone, padre,
El trabajo me tiene absorbido. El trabajo siempre puede esperar, el alma no. Don Aurelio sonrió. Conocí al padre Sebastián desde la infancia, cuando el sacerdote era apenas un cura joven recién llegado de Morelia. Habían compartido décadas de conversaciones, confesiones y silencios cómplices. Padre, vengo a consultarle algo. Es sobre un asunto delicado. El sacerdote lo miró con atención y don Aurelio pudo notar cómo su expresión se tensaba ligeramente. Te escucho, hijo. Es sobre Rosendo Villanueva, el mariachi, y sobre unas cartas que encontré. El efecto fue inmediato. El padre Sebastián palideció visiblemente. Sus manos detuvieron su labor de ordenar casullas y sus ojos huyeron hacia la ventana que daba al pequeño cementerio parroquial. ¿Qué clase de cartas? Cartas de amor, padre, firmadas por alguien que se hace llamar J. Estaban escondidas dentro de la guitarra de Rosendo y hablan de versos que otro escribió, de una voz que no es la del que canta. El silencio que siguió fue tan denso que don Aurelio pudo escuchar el latido de su propio corazón. Finalmente, el padre Sebastián suspiró y se dejó caer en una silla de madera. Aurelio, lo que voy a decirte no puede salir de estas paredes. Es materia de confesión, aunque no exactamente. Lo que usted me diga quedará entre nosotros, padre. El sacerdote cerró los ojos un momento, como buscando las palabras adecuadas. Hace 2 años, un joven vino a verme. No podía hablar, así que me escribió su confesión en un papel. Me contó que amaba a una mujer inalcanzable y que había encontrado una manera de decírselo a través de otro. Me preguntó si eso era pecado. ¿Y qué le respondió usted? Le dije que el amor nunca es pecado, pero que la mentira siempre tiene consecuencias. Que tarde o temprano, la verdad encuentra su camino. Don Aurelio sintió que las piezas del rompecabezas se acomodaban en su lugar. ¿Ese joven trabaja en la hacienda del general Arteaga? El padre Sebastián no respondió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Al salir de la parroquia, el laudero se dirigió al Salón Jalisco, una cantina de mala muerte ubicada en los márgenes del barrio, donde los hombres iban a ahogar sus penas en tequila barato y los secretos se vendían al precio de una copa. Don Crisanto, el cantinero, era un hombre corpulento con un bigote de aguacero que le cubría medio rostro. Había sido soldado durante la Revolución, y las cicatrices que marcaban sus brazos contaban historias que él prefería no recordar. «Don Aurelio, qué sorpresa. No es usted cliente frecuente de mi humilde establecimiento». «Buenas tardes, don Crisanto. Vengo a hacerle unas preguntas, si me lo permite». El cantinero sirvió 2 vasos de mezcal sin que nadie se lo pidiera y empujó uno hacia el laudero. «Pregunte lo que quiera. En esta barra las respuestas vienen incluidas con la bebida». «Es sobre el ruiseñor. Me dicen que antes no componía sus propias canciones». Don Crisanto soltó una risotada amarga. «Ese muchacho no compone ni la lista del mandado, don Aurelio. Tiene buena voz, eso nadie se lo quita, pero de poeta no tiene ni un pelo». «Entonces, ¿de dónde saca las letras?» El cantinero se inclinó sobre la barra, su voz convertida en un murmullo confidencial. «Mire, yo no sé los detalles, pero le puedo decir una cosa». El cambio en el ruiseñor empezó cuando comenzó a frecuentar la hacienda de los Arteaga. Iba seguido, supuestamente a cantarle al general, pero siempre se tardaba más de la cuenta, y cada vez que regresaba, traía canciones nuevas. ¿Insinúa que alguien de la hacienda le escribe las letras? Don Crisanto apuró su mezcal y se encogió de hombros. «Yo no insinúo nada, don Aurelio, solo le cuento lo que he visto, pero si me pregunta mi opinión, ese pájaro canta con plumas prestadas». El laudero dejó unas monedas sobre la barra y agradeció la información. Al salir a la calle, el sol de la tarde lo recibió con un abrazo caliente que no logró disipar el frío que sentía por dentro. Ahora tenía certezas donde antes solo había sospechas. El ruiseñor era un fraude,
un ventrílocuo que daba voz a palabras ajenas. Y el verdadero poeta, el hombre que amaba a Catalina Arteaga con una pasión que desbordaba cada verso, era alguien que había perdido la capacidad de hablar, pero no la de sentir. Solo quedaba una cosa por hacer: ir a la hacienda y encontrar al eterno J. La hacienda de los Arteaga se alzaba a las afueras de Guadalajara como un pequeño reino de tejas rojas y muros encalados. Don Aurelio había conseguido una excusa perfecta para visitarla. El general había encargado, meses atrás, una guitarra de concierto para regalar a su hija en su cumpleaños. El instrumento estaba listo y el laudero decidió entregarlo personalmente. El carruaje de alquiler lo dejó frente al portón principal, custodiado por 2 columnas de cantera rosa que sostenían faroles de hierro forjado. Un mozo le abrió paso y lo condujo a través de un patio empedrado, donde las bugambilias derramaban su escándalo púrpura sobre las paredes. Don Aurelio caminaba despacio, absorbiendo cada detalle. A su izquierda, una fuente de azulejos poblanos murmuraba canciones de agua. A su derecha, las ventanas de la casa principal mostraban cortinas de encaje que se mecían con la brisa. Y al fondo, más allá de un arco de piedra, se adivinaban los establos donde los caballos del general descansaban del calor del mediodía. «Don Aurelio, qué honor tenerlo en nuestra casa». La voz pertenecía a Elvira, el ama de llaves, una mujer de unos 50 años con el cabello recogido en un moño severo y los ojos más perspicaces que el laudero había visto en mucho tiempo. Llevaba las llaves de la hacienda colgando de la cintura y su delantal almidonado crujía con cada paso. «Buenas tardes, doña Elvira. Traigo el encargo del general». «Ah, la guitarra para la niña Catalina. ¡Qué alegría! El general no está en este momento, pero la señorita sí. ¿Gusta pasada a la sala mientras la llamo?» «Si no es molestia, preferiría esperar aquí en el patio. El día está hermoso y me vendría bien estirar las piernas». Elvira asintió y desapareció en el interior de la casa. Don Aurelio aprovechó la soledad para acercarse, como quien pasea sin rumbo, hacia el arco de piedra que conducía a los establos. El olor a heno y cuero lo recibió antes de que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. Las caballerizas eran amplias y estaban impecablemente mantenidas. 6 caballos de distintas razas ocupaban sus boxes y al fondo, inclinado sobre un arnés que estaba reparando, había un joven. Era delgado pero fibroso, con el cabello negro cayéndole sobre la frente y las manos manchadas de grasa. Tendría unos 28 años, calculó don Aurelio, y había algo en su postura, una concentración absoluta en la tarea que le resultó extrañamente familiar. Era la misma actitud que él adoptaba cuando trabajaba en una guitarra particularmente difícil. El laudero carraspeó suavemente para anunciar su presencia. El joven levantó la vista y don Aurelio pudo ver sus ojos, oscuros, profundos, llenos de una melancolía que parecía antigua. «Buenas tardes. Soy don Aurelio Mendoza, el laudero. ¿Tú debes ser el caballerango?» El joven asintió con la cabeza. Luego, con un gesto que revelaba costumbre, señaló su garganta y negó con la cabeza. «Entiendo, no puedes hablar». Otro asentimiento. El joven dejó el arnés sobre un banco y se acercó a don Aurelio con expresión curiosa. Sacó del bolsillo de su camisa un pequeño cuaderno y un lápiz, escribió algo rápidamente y le mostró la página. «Me llamo Jacinto. ¿Necesita algo?» Don Aurelio sintió que el corazón le daba un vuelco. Jacinto, la J de las cartas. Ahí estaba, frente a él, el poeta secreto cuyas palabras habían enamorado a media Guadalajara. «Vengo a entregar una guitarra», respondió manteniendo la calma, «pero me perdí buscando la casa principal». Jacinto sonrió levemente, una sonrisa que iluminaba sus facciones serias. Escribía de nuevo en su cuaderno. «Puedo acompañarlo. Por aquí es fácil perderse si no conoce la hacienda». Mientras caminaban juntos de regreso al patio central, don Aurelio observaba al joven con disimulo. Sus movimientos eran elegantes a pesar de la rudeza de su oficio,
y había en su porte una dignidad callada que no correspondía a un simple peón. «Dime, Jacinto, ¿hace mucho que trabajas aquí?» El joven escribió la respuesta sin detenerse. «Desde niño. El general me recogió después de la guerra». «¿Perdiste la voz en la revolución?» Jacinto se detuvo un instante. Sus ojos buscaron los de don Aurelio con una mezcla de sorpresa y cautela. Luego escribió: «Una bala en Celaya. Tenía 17 años. Los doctores dijeron que fue un milagro que sobreviviera». «Lo lamento mucho, hijo». El joven se encogió de hombros con resignación, pero antes de que pudieran continuar, una voz femenina los interrumpió. «Jacinto, ¿has visto a Elvira?» Don Aurelio se volvió y vio a una joven de pie bajo el arco de piedra. Era hermosa, con el cabello castaño recogido en una trenza que le caía sobre el hombro y unos ojos verdes que brillaban con inteligencia. Vestía un sencillo vestido de algodón color crema que acentuaba la delicadeza de su figura. Era Catalina Arteaga. La reconoció por los retratos que adornaban la casa del general, aunque ninguno le hacía justicia. Jacinto señaló hacia la casa principal con un gesto rápido, casi nervioso. Don Aurelio notó cómo el joven evitaba mirar directamente a la muchacha, cómo sus manos se apretaban contra el cuaderno, cómo todo su cuerpo se tensaba en su presencia. «Ah, usted debe ser el laudero», dijo Catalina acercándose con una sonrisa. «Elvira me avisó que había llegado. ¿Es verdad que trae la guitarra que encargó mi padre?» «Así es, señorita. La traigo aquí mismo». Don Aurelio le mostró el estuche y Catalina lo abrió con la emoción de una niña en Navidad. La guitarra era una de las mejores que el laudero había construido. Cedro rojo canadiense para la tapa, palo de rosa de Brasil para los aros y el fondo. Un mástil de caoba con incrustaciones de nácar. «Es preciosa», susurró ella acariciando las cuerdas. «Absolutamente preciosa». «Tiene buen oído para la madera, señorita. Esa guitarra está hecha para manos que sepan apreciarla». Catalina rasgó un acorde tentativo y el sonido que brotó del instrumento fue limpio, cristalino, perfecto. Jacinto, que había permanecido en silencio a unos pasos de distancia, cerró los ojos brevemente, como si la música lo transportara a otro lugar. «Gracias, don Aurelio. Mi padre estará encantado». Mientras Catalina examinaba la guitarra, don Aurelio aprovechó para observar la interacción entre ella y Jacinto. La joven apenas parecía reparar en el caballerango, tratándolo con la cortesía distante que se reserva para los sirvientes. Pero Jacinto la miraba como se mira al sol, de reojo, brevemente, con el temor de quedarse ciego. Catalina se despidió y regresó a la casa con su nuevo tesoro. Jacinto hizo ademán de volver a los establos, pero don Aurelio lo detuvo con una mano en el hombro. «Espera, muchacho. Tengo algo que mostrarte». El joven lo miró con extrañeza. Don Aurelio se aseguró de que estaban solos y luego sacó de su bolsillo una de las cartas que había encontrado en la guitarra del ruiseñor. «¿Reconoces esta letra?» El efecto fue inmediato. Jacinto palideció visiblemente. Sus manos comenzaron a temblar y sus ojos se llenaron de un terror que don Aurelio no había anticipado. «Tranquilo, hijo. No vengo a hacerte daño ni a delatarte». Jacinto le arrebató la carta y la leyó rápidamente, como para confirmar sus peores sospechas. Luego buscó su cuaderno con manos temblorosas y escribió: «¿Cómo las encontró?» Estaban escondidas dentro de la guitarra de Rosendo. Se abrió una grieta y las descubrí cuando las reparaba. El joven cerró los ojos y se dejó caer sobre una banca de piedra. Don Aurelio se sentó a su lado, esperando pacientemente. Finalmente, Jacinto comenzó a escribir. Las palabras fluían de su lápiz como un río represado que al fin encuentra salida. «Amo a Catalina desde que tengo memoria, pero soy mudo y pobre, un don nadie. ¿Cómo podría ella fijarse en mí? Hace 3 años, Rosendo descubrió mis poemas. Me propuso un trato. Él los cantaría y compartiríamos las ganancias. Pensé que así, al menos, mis palabras llegarían a ella.
Don Aurelio leyó en silencio, sintiendo cómo la tristeza del joven le apretaba el pecho. ¿Y las cartas? ¿Por qué las escondías en la guitarra? Era nuestra forma de comunicarnos. Yo escribía las canciones y las escondía ahí. Rosendo las recogía y me dejaba mi parte del dinero. Las cartas personales eran mi debilidad. Sabía que ella nunca las leería, pero necesitaba escribirlas. El laudero suspiró profundamente. Ante él tenía a un poeta del silencio, un hombre cuyo amor se había convertido en arte, solo para ser robado por otro. Jacinto, ella sabe que tú eres el verdadero autor de las canciones que la enamoran. El joven negó con la cabeza, y en sus ojos don Aurelio vio brillar las primeras lágrimas. 3 días habían transcurrido desde la visita a la hacienda, y don Aurelio no lograba apartar de su mente la imagen de Jacinto llorando en silencio sobre aquella banca de piedra. El laudero había visto muchas cosas en sus 62 años de vida, pero pocas tan desgarradoras como aquel amor imposible encerrado en un cuerpo sin voz. Aquella mañana, mientras lijaba el mástil de una vihuela, escuchó pasos decididos acercándose a su taller. Antes de que pudiera levantar la vista, la figura de Rosendo Villanueva apareció en el umbral, bloqueando la luz del sol con su estampa de charro engalanado. Pero esta vez no había sonrisas ni reverencias exageradas. El rostro del mariachi estaba tenso y sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y miedo. «Don Aurelio, usted y yo tenemos que hablar». El laudero dejó la lija sobre el banco y se quitó los anteojos con calma deliberada. «Pase, Rosendo». Estaba por prepararme un café. No vine a tomar café. Vine a preguntarle qué diablos estaba haciendo en la hacienda de los Arteaga. Don Aurelio no se inmutó. Caminó hacia la pequeña estufa donde calentaba agua y comenzó a preparar el café como si la pregunta no mereciera respuesta inmediata. El silencio se extendió entre ellos, denso como el humo que comenzaba a elevarse de la cafetera de barro. «Fui a entregar una guitarra que me encargó el general», respondió finalmente. «No sabía que necesitaba su permiso». «No se haga el inocente. Elvira me contó que lo vio platicando con Jacinto, a solas, por un buen rato». El laudero sirvió 2 tazas de café y le ofreció una al mariachi, quien la rechazó con un manotazo que casi la envía al suelo. «Cuidado, muchacho. Esa taza la hizo mi difunta esposa». «Me importa un comino su taza. Lo que me importa es lo que sabe y lo que piensa hacer con eso». Don Aurelio tomó un sorbo largo de su café, saboreando tanto la bebida como el nerviosismo evidente de su visitante. Luego caminó hacia su banco de trabajo y abrió un cajón del que extrajo las 6 cartas que había encontrado en la guitarra. «¿Se refiere a esto?». El color abandonó el rostro de Rosendo, como si alguien hubiera abierto una compuerta. Su arrogancia se desmoronó en un instante, reemplazada por una vulnerabilidad que don Aurelio no había visto antes. ¿Dónde las encontró? «Usted sabe perfectamente dónde. Estaban pegadas dentro de su guitarra, en ese espacio donde la madera guarda los secretos. Cuando reparé la grieta salieron a la luz como salen todas las verdades tarde o temprano». Rosendo se dejó caer en el banco de los clientes, su cuerpo repentinamente despojado de toda la fanfarronería que lo caracterizaba. Se pasó las manos por el cabello engominado, desordenándolo por primera vez desde que don Aurelio lo conocía. «Don Aurelio, escúcheme. Esto no es lo que parece». «¿Ah, no? Porque a mí me parece que usted lleva 3 años cantando canciones que no escribió, enamorando mujeres con palabras ajenas y cobrando fama que no le pertenece». «Es más complicado que eso». «Pues explíquemelo. Tengo todo el día». El mariachi guardó silencio un momento, como ordenando sus pensamientos. Cuando habló, su voz había perdido toda pretensión. «Conocí a Jacinto hace 3 años, en la cantina de don Crisanto. Él estaba ahí, sentado en un rincón, escribiendo en ese cuaderno que siempre carga. Me dio curiosidad y me acerqué a ver qué hacía. Cuando leí lo que escribía, no lo podía creer. Eran los versos más hermosos que había escuchado en mi vida.
Don Aurelio escuchaba en silencio, sin interrumpir. Le propuse un trato. Él escribía las canciones y yo las cantaba. Nos repartíamos el dinero mitad y mitad. Para él era perfecto porque así sus palabras llegaban a Catalina sin que nadie supiera que venían de un caballerango mudo. Y para mí era la oportunidad de salir de la miseria. ¿La miseria? Usted siempre anda vestido de plata. Este traje lo compré fiado, don Aurelio. Todo lo que tengo es prestado o debido. Antes de conocer a Jacinto, yo era un cantante del montón, uno más entre cientos. Cantaba en bodas de pueblo por unos cuantos pesos. Las canciones del mudo me convirtieron en el ruiseñor. El laudero dejó su taza sobre el banco y cruzó los brazos. ¿Y Jacinto está de acuerdo con este arreglo? Fue idea suya. Bueno, más o menos. Él quería que sus versos llegaran a Catalina y yo era el único que podía hacerlo. Ninguno de los dos planeó que la cosa creciera tanto. ¿Y ahora? ¿Planea casarse con ella usando un amor que no es suyo? Rosendo bajó la mirada, incapaz de sostener los ojos acusadores del laudero. Catalina cree que me ama a mí, y yo he llegado a quererla de verdad, don Aurelio. Al principio era solo por el dinero, lo admito. La dote del general me sacaría de todas mis deudas. Pero después de tantas serenatas, de verla asomarse al balcón con esa sonrisa, algo cambió. El problema, muchacho, es que ella no lo ama a usted. Ama las palabras de Jacinto. ¿Y eso qué importa? Las palabras son solo aire. Lo que cuenta es quién las dice. Don Aurelio sintió que la indignación le subía por el pecho como una ola caliente. Se equivoca, Rosendo. Las palabras no son aire. Las palabras son el alma de quien las escribe. Cada verso que usted canta lleva el corazón de ese muchacho, su dolor, su esperanza, su amor. Usted no está robando canciones, está robando el alma de un hombre. El mariachi se levantó bruscamente, la vergüenza transformándose en defensiva. ¿Y qué quiere que haga? ¿Que le diga a Catalina la verdad? ¿Que le confiese que el hombre que la enamora es un peón mudo que limpia caballos? El general lo mataría, lo echaría a la calle como a un perro, o peor. ¿Cree que don Porfirio Arteaga, veterano de la Revolución, permitiría que su única hija se fijara en un sirviente sin voz? Don Aurelio guardó silencio. En eso, el mariachi tenía razón. El general era un hombre de honor férreo y orgullo desmedido. La idea de su hija enamorada de un caballerango le resultaría no solo inaceptable, sino humillante. Además, continuó Rosendo, su voz ahora teñida de amenaza, si usted habla, Jacinto será el más perjudicado. Perderá su trabajo, su hogar, todo. Y Catalina descubrirá que el hombre de sus sueños es alguien a quien apenas mira cuando cruza el patio. ¿Cree que eso la hará feliz? La verdad siempre es mejor que la mentira. ¿Siempre? ¿Está seguro, don Aurelio? Porque yo conozco muchas verdades que sería mejor dejar enterradas. El laudero sintió un escalofrío ante el tono del mariachi. Había algo más debajo de aquellas palabras, una amenaza velada que no lograba descifrar del todo. ¿Qué quiere decir con eso? Rosendo caminó hacia la puerta, deteniéndose en el umbral. La luz del sol lo recortaba como una silueta de sombra. Quiero decir que en este pueblo todos tenemos secretos, don Aurelio. Usted, yo, el padre Sebastián, el general, todos. Y a veces los secretos de unos protegen los secretos de otros. Le aconsejo que piense muy bien antes de abrir cajas que llevan años cerradas. Dicho esto, el mariachi desapareció calle abajo, dejando tras de sí un silencio cargado de presagios. Don Aurelio permaneció inmóvil durante largos minutos, las palabras de Rosendo resonando en su cabeza. ¿A qué secreto se refería? ¿Qué cajas cerradas amenazaban con abrirse si él decidía revelar la verdad sobre las canciones? Caminó hacia la ventana y observó el trajín cotidiano del barrio. Las marchantes con sus canastas, los niños correteando descalzos, el panadero pregonando sus dulces. Todo parecía normal, tranquilo, inocente.
Pero don Aurelio sabía que bajo esa superficie apacible corrían ríos de secretos, mentiras y verdades a medias. Tomó las cartas de Jacinto y las guardó de nuevo en el cajón. Necesitaba pensar, investigar más, porque si Rosendo tenía razón, si había otros secretos involucrados, entonces la decisión que debía tomar era mucho más complicado de lo que había imaginado. Afuera, el sol de Guadalajara seguía brillando con su acostumbrada indiferencia, ajeno a los dramas que se tejían bajo su luz. Y en algún lugar de la hacienda Arteaga, un joven mudo seguía escribiendo versos de amor que otro hombre cantaría esa noche bajo un balcón ajeno. El salón Jalisco olía a tequila derramado y a esperanzas marchitas. Don Aurelio empujó las puertas batientes y entró en la penumbra del local, donde el humo de los cigarros dibujaba fantasmas en el aire estancado. Eran apenas las 4 de la tarde, pero varios parroquianos ya ocupaban las mesas del fondo, bebiendo en silencio como quien cumple un deber sagrado. Don Crisanto levantó la vista desde detrás de la barra y su rostro se iluminó con genuina sorpresa. «Don Aurelio, 2 veces en una semana. A este paso voy a tener que reservarle un banco permanente». «Buenas tardes, don Crisanto. Hoy no vengo por información del ruiseñor». «¿Ah, no? ¿Y entonces qué lo trae a mi humilde cantina?» El laudero se sentó en un taburete y esperó a que el cantinero le sirviera el acostumbrado vaso de mezcal. Luego, bajando la voz hasta convertirla en un susurro, preguntó: «Vengo a preguntarle sobre la revolución, sobre el general Arteaga». El cambio en don Crisanto fue inmediato. Su expresión jovial se endureció y sus ojos, que solían brillar con picardía, se volvieron opacos como piedras de río. «Eso fue hace mucho tiempo, don Aurelio. Hay cosas que es mejor dejar donde están». «Lo sé, pero necesito entender algo». «Rosendo me dijo que en este pueblo todos tienen secretos, y que los secretos de unos protegen los de otros». Creo que se refería al general. Don Crisanto miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera lo suficientemente cerca para escuchar. Luego tomó la botella de mezcal y se sirvió un vaso que apuró de un solo trago. «¿Por qué le interesa tanto esto, don Aurelio? Usted siempre ha sido hombre de quedarse en su taller, arreglando guitarras y escuchando penas ajenas. ¿Qué cambió?» Encontré algo que me obligó a abrir los ojos. Algo que involucra a Jacinto, el caballerango mudo de la hacienda. El cantinero cerró los ojos un momento, como si el nombre le hubiera golpeado físicamente. «Jacinto», repitió en voz baja. «Ese pobre muchacho». «Usted sabe algo, don Crisanto. Lo veo en su cara». El hombre corpulento suspiró profundamente y se sirvió otro mezcal. Esta vez lo bebió despacio, como reuniendo valor. «Yo serví bajo las órdenes del general Arteaga durante 3 años, don Aurelio. Estuve con él en Celaya, en León, en Aguascalientes. Vi cosas que ningún hombre debería ver, y guardé secretos que ningún hombre debería guardar». «¿Qué clase de secretos?» Don Crisanto se inclinó sobre la barra, su voz convertida en un hilo apenas audible. En 1915, durante la campaña del Bajío, el general conoció a una mujer. Se llamaba Esperanza, era hija de un campesino de una ranchería cerca de Celaya. Una muchacha humilde pero hermosa, con ojos negros como la noche sin luna. Don Aurelio escuchaba sin interrumpir, sintiendo que cada palabra lo acercaba a una verdad que quizás preferiría no conocer. El general se enamoró de ella como solo se enamoran los hombres en tiempos de guerra, con desesperación, con hambre, con la urgencia de quien sabe que mañana puede morir. Pasaron juntos varias semanas, mientras las tropas descansaban entre batallas. ¿Y qué pasó con ella? Quedó encinta. Pero antes de que el general pudiera hacer nada al respecto, llegó la orden de avanzar hacia el norte. La guerra no espera a nadie, don Aurelio, ni siquiera al amor. El cantinero hizo una pausa, sus ojos perdidos en recuerdos que claramente lo atormentaban.
El general dejó a Esperanza con la promesa de volver por ella y por el niño. Le dejó dinero, una carta con su nombre y la palabra de un soldado. Pero la guerra se alargó, y cuando finalmente pudo regresar a buscarla, 2 años después, encontró la ranchería destruida. Los villistas habían pasado por ahí, quemando todo a su paso. ¿Y la mujer? Muerta. Una bala perdida, según le contaron los vecinos que sobrevivieron. Pero el niño, don Aurelio, el niño había sobrevivido. Una vecina lo había escondido en un sótano durante el ataque. Don Aurelio sintió que un escalofrío le recorría la espalda. El general encontró al niño, continuó don Crisanto. Tenía apenas 2 años y ya mostraba los ojos negros de su madre. Lo reconoció inmediatamente como sangre de su sangre. ¿Y qué hizo? Lo que hacen los hombres cobardes cuando el honor pesa más que el amor. Lo ocultó. Para entonces, el general ya estaba casado con doña Carmen, una mujer de buena familia que le había dado posición y respetabilidad. Reconocer a un hijo bastardo habría destruido su reputación, su matrimonio, su carrera. Entonces se llevó al niño, pero no lo reconoció. Exactamente. Lo trajo a la hacienda como huérfano de guerra, le dio trabajo en las caballerizas cuando creció, lo mantuvo cerca, pero siempre a distancia. El niño creció sin saber quién era su verdadero padre, llamándolo patrón en lugar de papá. Don Aurelio sintió que el mezcal le quemaba la garganta de forma diferente ahora, como si el licor supiera la amargura de la historia que estaba escuchando. Ese niño es Jacinto, ¿verdad? Don Crisanto asintió lentamente. Jacinto perdió la voz en la misma batalla donde su padre ganó sus últimas medallas. Una ironía cruel del destino. El general estaba ahí cuando la bala le atravesó la garganta a su propio hijo, y no pudo hacer nada más que verlo caer. ¿Jacinto lo sabe? ¿Sabe que el general es su padre? No, nadie se lo ha dicho nunca. El general carga con esa culpa cada día de su vida, pero es demasiado orgulloso, demasiado cobarde para confesarla. Don Aurelio dejó caer la cabeza entre las manos. La situación era mucho más complicada de lo que había imaginado. Jacinto no solo amaba a una mujer inalcanzable, amaba a su propia media hermana sin saberlo. Don Crisanto, hay algo más que debe saber. Jacinto está enamorado de Catalina. Le escribe versos de amor que Rosendo canta bajo su balcón. Piensa que su amor es imposible porque es pobre y mudo, pero la verdad es mucho peor. El cantinero palideció visiblemente. Dios santo, eso no puede ser. Lo es, y ahora entiendo por qué Rosendo me amenazó. Él debe saber algo de esto, o al menos sospecharlo. Por eso dijo que los secretos de unos protegen los de otros. Ese maldito buitre. Seguramente usa la información para mantener su posición, para asegurarse de que nadie lo delate. Don Aurelio se levantó del taburete, sintiendo el peso de la verdad sobre sus hombros como una carga de piedras. Don Crisanto, ¿alguien más sabe esto? El padre Sebastián. Él confesó al general hace años, cuando la culpa ya no lo dejaba dormir. Y ahora usted. ¿Y doña Carmen, la esposa del general? Murió hace 5 años sin saber nada, o al menos eso creemos todos. Con las mujeres nunca se sabe, muchas veces ven más de lo que dicen. El laudero caminó hacia la puerta, pero la voz de don Crisanto lo detuvo. Don Aurelio, ¿qué piensa hacer con todo esto? El viejo se volvió, y en sus ojos había una determinación que el cantinero no le había visto antes. Todavía no lo sé, don Crisanto, pero de algo estoy seguro. La verdad tiene que salir. No toda, quizás, pero sí la que importa. Jacinto merece saber quién es, aunque eso signifique perder el amor que cree tener. ¿Y si la verdad lo destruye? A veces hay que destruir para poder reconstruir, como cuando una guitarra está tan dañada que hay que desarmarla completamente antes de poder repararla. Don Aurelio salió del Salón Jalisco y caminó por las calles empedradas de Guadalajara mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte.
Llevaba sobre sus hombros el peso de secretos que no le pertenecían, verdades que podrían destrozar familias enteras o quizás sanarlas de heridas que llevaban demasiado tiempo supurando en la oscuridad. En algún lugar de la ciudad, las campanas de San Juan de Dios comenzaron a tocar las vísperas, llamando a los fieles a la oración del atardecer. Don Aurelio levantó la vista hacia el cielo teñido de naranja y púrpura y murmuró una plegaria silenciosa. Necesitaba sabiduría, y la necesitaba pronto. La mañana en Don Aurelio decidió visitar al general Arteaga. El cielo de Guadalajara amaneció cubierto de nubes grises que presagiaban tormenta. Era como si el clima mismo supiera que algo estaba a punto de cambiar para siempre en aquella ciudad de secretos y silencios. El laudero se vistió con su mejor camisa, la que reservaba para los domingos de misa, y caminó hasta la hacienda con paso decidido. No había dormido en toda la noche, dándole vueltas a las palabras que diría, ensayando discursos que luego descartaba por insuficientes. Elvira lo recibió en el portón con expresión sorprendida. «Don Aurelio, no lo esperábamos. ¿Viene a ver a la señorita Catalina?» «No, doña Elvira, vengo a hablar con el general. Es un asunto urgente». El ama de llaves lo condujo hasta el despacho donde el general Porfirio Arteaga revisaba documentos bajo la luz mortecina que entraba por los ventanales. Era un hombre imponente, a pesar de sus 58 años, con el bigote canoso perfectamente recortado y los ojos acerados de quien ha visto demasiada muerte. «Don Aurelio, qué sorpresa. Siéntese, por favor. ¿Gusta un coñac?» «No, gracias, general. Lo que vengo a decirle requiere cabeza clara». El militar alzó una ceja y dejó los papeles sobre el escritorio. «Me intriga usted. Adelante, lo escucho». Don Aurelio respiró profundo y comenzó a hablar. Le contó sobre las cartas encontradas en la guitarra, sobre los versos que Rosendo cantaba sin haber escrito, sobre el amor de Jacinto por Catalina. Observó cómo el rostro del general pasaba de la curiosidad a la alarma y de la alarma a un terror apenas disimulado. «¿Jacinto?», repitió el general con voz estrangulada. «¿Está seguro de lo que dice?» «Completamente seguro. Él es el verdadero poeta, general. Las palabras que han enamorado a su hija nacen del corazón de su caballerango». El general se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana. Su espalda, siempre erguida con orgullo militar, se encorvó ligeramente, como si un peso invisible hubiera caído sobre sus hombros. «Usted no entiende, don Aurelio. Esto es imposible. Tiene que ser imposible». «¿Por qué, general? ¿Por qué es tan imposible que un hombre humilde ame a una mujer noble?» El silencio que siguió fue tan denso que don Aurelio pudo escuchar el latido de su propio corazón. Finalmente, el general se volvió, y en sus ojos el laudero vio algo que jamás esperó encontrar: lágrimas. «Porque Jacinto es mi hijo». Aunque don Aurelio ya conocía la verdad, escucharla de labios del propio general le provocó un escalofrío. «Lo sé, general. Don Crisanto me lo contó todo. Esperanza, la ranchería destruida, el niño que trajo consigo pero nunca reconoció». El militar se desplomó en su silla como un hombre derrotado. «Entonces entiende por qué esto no puede ser. Jacinto y Catalina son hermanos. Medios hermanos, pero hermanos al fin. El amor que él siente es una aberración, aunque él no lo sepa. Precisamente por eso vine, general, porque Jacinto no lo sabe, y porque mientras no lo sepa, seguirá alimentando un amor que solo puede traerle sufrimiento». «¿Y qué quiere que haga? ¿Que le confiese la verdad después de 26 años de mentiras?» «Quiero que le dé lo que siempre le ha negado, la dignidad de saber quién es». El general hundió el rostro entre las manos. Sus hombros temblaban con sollozos contenidos que pugnaban por salir. «Usted no sabe lo que me pide, don Aurelio. Si reconozco a Jacinto, destruyo la memoria de mi esposa, mancho el nombre de mi familia, arruino las posibilidades de matrimonio de Catalina. Y si no lo hace, condena a su hijo a una vida de sombras, a un amor imposible que lo consumirá lentamente.
Antes de que el general pudiera responder, la puerta del despacho se abrió de golpe. En el umbral estaba Catalina, con el rostro pálido y los ojos desorbitados. ¿Es verdad lo que acabo de escuchar? Su voz temblaba. ¿Jacinto es tu hijo? Catalina, hija, esto no es lo que parece. ¿No es lo que parece? Acabo de escuchar que el hombre que escribe las canciones que me enamoran, el hombre cuyas palabras me quitan el sueño, es mi hermano. La joven cruzó el despacho y se plantó frente a su padre con una furia que don Aurelio jamás habría imaginado en ella. ¿Cómo pudiste ocultarme esto? ¿Cómo pudiste tener a mi propio hermano sirviendo en las caballerizas como un extraño? Catalina, déjame explicarte. ¿Explicarme qué? ¿Que eres un cobarde? ¿Que preferiste tu reputación a tu propio hijo? El general se levantó e intentó tomar las manos de su hija, pero ella retrocedió como si su contacto quemara. «Voy a hablar con Jacinto», dijo Catalina con voz helada. «Él merece saber la verdad». «No puedes hacer eso. Mira cómo lo hago». Catalina salió del despacho como una tormenta, dejando tras de sí un silencio devastador. El general miró a don Aurelio con ojos suplicantes. «¿Qué he hecho?» «Lo que debió hacer hace mucho tiempo, general. Solo que no fue usted quien lo hizo». Los dos hombres corrieron tras Catalina, atravesando el patio donde las bugambilias temblaban con el viento que anunciaba lluvia. La encontraron en los establos, frente a Jacinto, que la miraba con una mezcla de confusión y adoración. Catalina sostenía en las manos el cuaderno de poemas del joven. Lo había tomado del banco donde él siempre lo dejaba, y ahora reconocía en aquellas páginas las mismas palabras que Rosendo cantaba bajo su balcón. «Tú las escribiste», dijo ella, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Todas esas canciones, eras tú». Jacinto asintió lentamente, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo. Buscó su lápiz para escribir algo, pero Catalina lo detuvo. «No hace falta que escribas nada. Yo también tengo algo que decirte». Don Aurelio observó cómo la joven tomaba aire, preparándose para pronunciar las palabras que cambiarían todo. «Jacinto, tú y yo somos hermanos». Mi padre es tu padre. Él te trajo aquí cuando eras niño, pero nunca te reconoció. El efecto fue como si un rayo hubiera caído en medio del establo. Jacinto retrocedió tambaleándose, sus ojos buscando desesperadamente los del general, que permanecía inmóvil en el umbral. «Es verdad, hijo», dijo finalmente el general, su voz quebrada por la emoción. «Debí decírtelo hace años. Debí darte mi nombre, mi protección, mi amor. Pero fui un cobarde». Jacinto negaba con la cabeza, incapaz de procesar lo que escuchaba. Su mundo entero se derrumbaba a su alrededor. El amor que creía eterno se revelaba imposible. El patrón al que servía resultaba ser su padre. La mujer que adoraba era su propia sangre. El joven cayó de rodillas sobre el heno, y don Aurelio vio cómo su cuerpo se sacudía con sollozos silenciosos, los únicos que podía emitir un hombre sin voz. Catalina se arrodilló junto a él y lo abrazó. No como una amante abraza a su enamorado, sino como una hermana abraza a un hermano recién encontrado. «Lo siento», susurraba ella, «lo siento tanto». El general se acercó lentamente y por primera vez en 26 años tocó a su hijo con ternura. Puso una mano sobre su cabeza, como dándole una bendición tardía. «Perdóname, Jacinto, perdóname por todo». Afuera, la tormenta finalmente se desató sobre Guadalajara. Las gotas de lluvia golpeaban el techo del establo como aplausos de un público invisible, celebrando el fin de una mentira que había durado demasiado. Don Aurelio se retiró en silencio, dejando a aquella familia rota comenzar el largo proceso de reconstruirse. Su trabajo estaba hecho. Había sido el instrumento de una verdad dolorosa pero necesaria. Mientras caminaba bajo la lluvia de regreso a su taller, pensó en Rosendo, en su farsa derrumbada, en las deudas que ahora tendría que enfrentar sin la protección de las canciones robadas.
Pensó en Jacinto, que había perdido un amor pero ganado una familia. Pensó en Catalina, cuyo corazón tendría que sanar antes de poder amar de nuevo. Las cuerdas del silencio finalmente habían sido rasgadas, y la música que brotaba de ellas era agridulce como la vida misma. 3 meses habían pasado desde aquella tarde de tormenta en los establos de la hacienda Arteaga. El verano había llegado a Guadalajara con su acostumbrado esplendor, tiñendo los atardeceres de naranja y púrpura, llenando las calles del perfume de los naranjos en flor. Don Aurelio trabajaba en su taller como cada mañana, pero algo había cambiado en el ambiente. Sobre su banco de trabajo descansaba una guitarra casi terminada, quizás la más hermosa que hubiera construido en sus 62 años de vida. La tapa era de cedro canadiense, los aros de palo de rosa brasileño, y en la boca había incrustado un diseño especial, 2 manos entrelazadas, una que sostenía una pluma y otra que acariciaba cuerdas. Era un regalo para Jacinto. El joven había cambiado mucho desde aquella revelación. Después de semanas de silencio aún más profundo que el habitual, de noches sin dormir y días vagando por los campos de la hacienda, algo había florecido en su interior. El general lo había reconocido públicamente como su hijo, enfrentando el escándalo con una dignidad que nadie esperaba de él. Guadalajara había murmurado durante semanas, pero como ocurre con todos los escándalos, el interés eventualmente se desvaneció, reemplazado por chismes más frescos. Jacinto ahora vivía en la casa principal, ocupando una habitación junto a la de su padre. Ya no limpiaba establos, en cambio, administraba parte de las tierras de la hacienda, demostrando una inteligencia para los negocios que sorprendió a todos excepto a don Aurelio, quien siempre había visto en aquellos ojos oscuros la chispa de algo extraordinario. Pero lo más notable era otra cosa. Los poemas de Jacinto, aquellos versos que antes se ocultaban en guitarras ajenas, ahora aparecían publicados cada semana en el periódico local. El editor, un hombre culto que reconocía el talento genuino, le había ofrecido una columna después de leer los cuadernos que Catalina le entregó. El mudo de la hacienda Arteaga se había convertido en la voz poética de Guadalajara. Un golpecito en el marco de la puerta interrumpió los pensamientos de don Aurelio. Al levantar la vista, encontró a Lupita en el umbral, como tantas otras mañanas, pero esta vez no traía flores. «Buenos días, don Aurelio. ¿Puedo pasar?» «Adelante, Lupita. Siempre es un gusto verla». La joven viuda entró con pasos tímidos, retorciéndose las manos sobre el delantal como si no supiera qué hacer con ellas. «Vengo a preguntarle algo, don Aurelio, algo que llevo mucho tiempo queriendo preguntar». El laudero dejó sus herramientas y le prestó toda su atención. «¿Qué sucede, muchacha?» «¿Le gustaría tomar un café conmigo esta tarde? No aquí en el taller, sino en el portal de mi casa. Tengo unas galletas de nuez que horneé esta mañana y pensé que quizás...» Su voz se apagó, ahogada por la vergüenza. Don Aurelio la observó con ojos nuevos, como si la viera por primera vez. Lupita había estado ahí durante años, trayéndole flores, preguntando por su salud, inventando excusas para visitarlo. Y él, ciego como solo pueden serlo los hombres ensimismados en su soledad, jamás había notado lo que ahora resultaba tan obvio. «Lupita», dijo suavemente, «me encantaría tomar café con usted». La sonrisa que iluminó el rostro de la joven viuda valió más que 1000 serenatas. Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso y las campanas de San Juan de Dios llamaban al rosario, don Aurelio caminó hasta la casa de Lupita con la guitarra terminada bajo el brazo. Pasaría a entregarla en la hacienda después del café, pero primero tenía una cita que no pensaba perderse. El portal de Lupita daba a un pequeño jardín donde crecían margaritas y alcatraces. La mesa estaba puesta con un mantel bordado, tazas de talavera y un plato de galletas que olían a gloria. «Está hermoso», dijo don Aurelio, genuinamente impresionado. «Gracias. Quería que todo estuviera perfecto».
Se sentaron frente a frente y durante un rato solo hablaron de trivialidades: el clima, las noticias del barrio, el precio del maíz. Pero eventualmente, como ocurre entre dos personas que han guardado silencio demasiado tiempo, las palabras importantes encontraron su camino. «Supe lo que hizo usted por Jacinto», dijo Lupita. «Todo el barrio habla de ello. Dicen que fue usted quien destapó la verdad, quien obligó al general a reconocer a su hijo». «Yo no obligué a nadie. Solo mostré lo que ya estaba ahí, esperando ser visto». «Es usted un buen hombre, don Aurelio. Siempre lo he sabido». El laudero sintió que algo cálido se expandía en su pecho, algo que creía muerto desde que su esposa había fallecido 8 años atrás. «Y usted es una buena mujer, Lupita. Perdone que haya tardado tanto en darme cuenta». Tomaron el café mientras el cielo se teñía de colores imposibles, y cuando don Aurelio finalmente se levantó para marcharse, lo hizo con la promesa de volver al día siguiente, y al otro, y a todos los que siguieran. En la hacienda Arteaga, lo recibió un espectáculo que le llenó los ojos de lágrimas. En el patio central, bajo las bugambilias que comenzaban a encenderse con los últimos rayos del sol, Jacinto y Catalina estaban sentados juntos. Ella leía en voz alta un libro mientras él escuchaba con los ojos cerrados, una expresión de paz en su rostro que don Aurelio jamás le había visto. No era el amor romántico que ambos habían imaginado. Era algo diferente, quizás más profundo. El amor entre hermanos que se descubren tarde pero a tiempo. Don Aurelio. Catalina cerró el libro y se levantó para recibirlo. ¡Qué alegría verlo! Vine a traerle algo a su hermano. La palabra hermano ya no causaba el dolor de antes. Catalina sonrió y don Aurelio notó que ella también había cambiado. Había renunciado al compromiso que su padre intentaba arreglar con el hijo del hacendado, anunciando que quería conocer el mundo antes de atarse a ningún hombre. El general, incapaz de negarle nada después de tantos años de mentiras, había aceptado enviarla a estudiar a la Ciudad de México en otoño. Jacinto se acercó con curiosidad cuando vio el estuche de guitarra. Don Aurelio se lo entregó con una reverencia casi ceremonial. «Es para ti, muchacho, para que tus palabras tengan música propia». El joven abrió el estuche y sus ojos se llenaron de asombro al ver el instrumento. Acarició la madera con dedos temblorosos, reconociendo en cada curva, en cada detalle, el amor con que había sido construido. Luego vio la incrustación en la boca, las manos entrelazadas, la pluma y las cuerdas. Jacinto buscó su cuaderno y escribió rápidamente: «Es la guitarra más hermosa que he visto, pero yo no sé tocar». Don Aurelio sonrió. «Entonces tendrás que aprender. La voz que perdiste en la guerra puede regresar a través de estas cuerdas. Solo necesitas paciencia y práctica». Jacinto abrazó al viejo laudero con fuerza, y en ese abrazo, don Aurelio sintió que algo se cerraba, que un círculo que había comenzado meses atrás con una guitarra rota, finalmente se completaba. De Rosendo Villanueva nunca se volvía a saber mucho. Algunos decían que había huido a Veracruz para escapar de sus deudas. Otros aseguraban haberlo visto cantando en cantinas de mala muerte en la frontera norte. Su leyenda de ruiseñor se desvaneció tan rápido como había surgido, dejando apenas un eco de canciones que ahora todos sabían que nunca fueron suyas. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su taller bajo un cielo cuajado de estrellas, don Aurelio pensó en todo lo que había ocurrido desde aquella mañana en que una guitarra rota llegó a sus manos. Pensó en los secretos revelados, en las familias rotas y reconstruidas, en el amor que había muerto para dar paso a otros amores diferentes, pero igualmente valiosos. La vida, reflexionó, era como una guitarra vieja. A veces había que desarmarla completamente, enfrentar las grietas ocultas y los daños invisibles para poder repararla de verdad. El proceso era doloroso, pero el resultado, cuando se hacía con cuidado y amor, podía ser más hermoso que el original. En su taller lo esperaba la guitarra del ruiseñor, la que había desencadenado todo. Nadie había venido a reclamarla, y don Aurelio decidió que la conservaría.
La colgaría en la pared como recordatorio de que incluso los instrumentos más hermosos pueden guardar secretos oscuros y de que la verdad, aunque duela, siempre encuentra su camino hacia la luz. Antes de apagar la lámpara, el laudero acarició la madera gastada de su banco de trabajo, el mismo donde su padre le había enseñado a escuchar la voz de los árboles. «Tenías razón, padre», murmuró en la oscuridad. «Cada árbol tiene una voz guardada adentro, y cada persona también. Solo hay que saber escuchar». Afuera, las campanas de San Juan de Dios dieron las 10 de la noche. Guadalajara dormía bajo su manto de estrellas, guardando sus secretos viejos y preparándose para los nuevos. Y en algún lugar de la hacienda Arteaga, un joven que había perdido la voz comenzaba a descubrir que las cuerdas de una guitarra podían cantar lo que su garganta no podía. El silencio, después de todo, también tiene su propia música. Solo hay que aprender a escucharla.